Hola, revisemos juntos 5 aspectos básicos del hierro, como micronutrimento y como mineral. Los puntos que revisaremos en este video son los siguientes. Primero veremos qué es el hierro, después hablaremos para qué nos sirve el hierro y las funciones principales que tiene en el cuerpo humano. En el tercer punto hablaremos de los alimentos que debemos de consumir que son ricos en hierro. En el cuarto punto veremos la deficiencia o exceso de hierro y sobre todo la deficiencia a qué enfermedad nos lleva. Y en el quinto y último punto hablaremos por qué es importante en diferentes etapas de la vida. Así que comencemos contestando nuestra primera pregunta sobre qué es el hierro. El hierro, al igual que otros minerales que hemos revisado en otros videos, es un oligoelemento, es decir, que a nivel cuantitativo la cantidad que requerimos consumir no es muy alta en número, pero tiene una importancia muy relevante en el cuerpo humano el hierro. Además de que es muy importante en el cuerpo humano y para muchas funciones de las células y de los órganos, el hierro es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. De hecho, es el cuarto elemento más abundante. Como comentaba, dentro de las funciones que tiene el hierro es tan reconocido porque está casi en todas las células, es decir, tiene funciones en todas las células, ya que se encarga del transporte de oxígeno. ¿Cómo es que se encarga del transporte de oxígeno? Es parte de la hemoglobina, que es una proteína de las células rojas o de las células de la sangre, y con ello se encarga del transporte de oxígeno. También el hierro sirve para diferentes reacciones bioquímicas y también es un catalizador de electrones. Ahora, la cantidad de hierro que tenemos en el cuerpo aproximadamente es, en cuestión de almacén, de 3 a 5 gramos. Pero ¿cómo se distribuye este hierro almacenado en el cuerpo? El 60 al 70% del hierro que está almacenado en nuestro cuerpo se encuentra en la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en los eritrocitos o glóbulos rojos de la sangre y que se encarga del transporte del oxígeno. Además de encontrar hierro en la hemoglobina, también encontramos hierro en la mioglobina. La mioglobina es la proteína del músculo que se encarga de la oxigenación de este tejido. Entre un 20 a 30% del hierro se encuentra almacenado en el hígado. Entonces, el almacén del hierro en el cuerpo humano es específicamente el hígado. Ya que vimos qué es el hierro, ahora hablemos para qué nos sirve el hierro. Dentro de las funciones principales de las que hablaremos, encontramos la que ya he mencionado y es la más emblemática sobre el transporte de oxígeno. Entonces, como habíamos comentado, el hierro es parte de la hemoglobina y la hemoglobina es una proteína que es parte de los eritrocitos o de los glóbulos rojos. Entonces, podríamos decir como tal que el hierro es componente de los eritrocitos y es el que sirve junto con la hemoglobina del buen transporte de oxígeno en todo el cuerpo. La hemoglobina, que es una proteína que ya habíamos mencionado, nos sirve mucho a nosotros para medir las cantidades de hierro que se están consumiendo o si existe una deficiencia de este. Cuando nosotros tenemos una baja ingestión de hierro, pueden bajar los niveles de hemoglobina dependiendo cuánto tiempo llevamos con esta deficiencia o bajo consumo de hierro y es lo que nos va a llevar más adelante, como lo voy a comentar, a la anemia ferropénica. Entonces la hemoglobina es un indicador muy importante de la sangre que nos sirve para valorar la anemia ferropénica y también para valorar el consumo precisamente del hierro. Además, había comentado que el hierro sirve para el músculo en la mioglobina y la oxigenación de este tejido. Entonces, el hierro es componente precisamente de esta proteína y nos sirve mucho para el trabajo aeróbico del músculo. Además, participa en reacciones enzimáticas del citosol, en las cuales participa o es coadyuvante en la respiración celular, es decir, que trata o participa o trabaja en todo lo que son las rutas metabólicas para poder producir ATP de nuestras células. Otra de las funciones que tiene el hierro es la síntesis de ADN. El hierro se requiere en algunas enzimas que se encargan de la transcripción del ADN. Dentro de estas enzimas, la más dependiente o la más reconocida dependiente de hierro es la ribonucleasa reductasa. Entonces, se requiere del hierro para que pueda haber una adecuada transcripción del ADN. También sirve como cofactor a nivel enzimático de la síntesis de neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores que se sabe que necesita de hierro es la dopamina. Entonces, también para la salud del sistema nervioso central, pues se necesita del hierro. Y por último, tiene un funcionamiento en nuestro sistema inmunológico. El hierro participa en la producción de los linfocitos y de las células natural killer y por lo tanto, pues ayuda para el combate o la prevención de infecciones. Ya que vimos 6 funciones importantes del hierro, ahora hablemos del consumo del hierro. La ingesta diaria recomendada de hierro cambia por género. En el caso de las mujeres se necesitan 18 miligramos de hierro, en el caso de los hombres 8 miligramos.
¿Por qué es esta diferencia cuantitativa en el consumo de hierro? Esto se debe a que en el caso del género femenino, en la edad reproductiva, que es de los 18 años, aproximadamente entre 40 a 45 años, existe la menstruación y esto origina pérdidas de sangre y entonces el requerimiento es mayor porque en esas pérdidas de sangre pues tenemos pérdidas de hierro y entonces si no se cuida el consumo de los alimentos ricos en hierro podemos desarrollar anemia ferropénica. Ahora, ¿qué alimentos tenemos que consumir que son ricos en hierro? Primero tenemos a las almejas. 90 gramos de almejas es igual a 14 miligramos de hierro. También tenemos al hígado, que ha sido uno de los alimentos emblemáticos o estándar de oro que se recomiendan cuando un paciente tiene anemia ferropénica por el alto contenido de hierro. 90 gramos de hígado es igual a 9 miligramos de hierro. Así como tenemos a los alimentos de origen animal, también tenemos a los vegetales. Uno de los ejemplos es el frijol. Una taza de frijol es aproximadamente un aporte mayor de 5 miligramos de hierro. Ahora hay que mencionar algo de suma importancia. Existen dos tipos de hierro, el hierro hémico y el hierro no hémico. El hierro hémico es muy biodisponible en absorción para el cuerpo humano, pero el hierro noémico no es tan biodisponible y requiere de ciertas sustancias que le ayuden a ser más biodisponibles. El hierro noémico se encuentra en los alimentos de origen vegetal, como en el caso de los frijoles, y el hierro hémico se encuentra en los alimentos de origen animal y no requiere de ayudantes en el momento de la absorción. Es decir, que si nosotros consumimos alimentos vegetales ricos en hierro, como en el caso de los frijoles, vamos a necesitar de un ayudante que en este caso sería la vitamina C o el ácido ascórbico. Entonces, los alimentos vegetales para potencializar la absorción y sean más biodisponibles en el cuerpo van a necesitar de añadirse en el mismo tiempo de comida algún alimento que sea rico en ácido ascórbico o vitamina C. Entendiendo esto, entonces, ¿qué otros alimentos tienen hierro? La carne roja como tal tiene un alto contenido de hierro y es hierro hémico. Las lentejas tienen un alto contenido de hierro, pero es no hémico. Las semillas y las verduras también tienen un alto contenido de hierro, pero es no hémico. Entonces, tanto las leguminosas como las semillas como las verduras se tienen que potencializar siempre con alimentos que contengan vitamina C en el mismo tiempo de comida. Ya que entendimos qué alimentos consumir, ahora hablemos cuál es la deficiencia o exceso de hierro. La deficiencia de hierro es muy reconocida porque nos lleva a la anemia ferropénica. Pero ¿por qué se da la anemia ferropénica o por qué se da esta deficiencia de hierro? Primero puede ser porque existe una ingestión insuficiente de hierro por diferentes circunstancias, porque a lo mejor dejamos de consumir de forma súbita alimentos de origen animal, porque en algún momento hacemos algún tipo de plan de alimentación que puede ser muy restrictivo y nos puede llevar a no consumir los alimentos ricos en hierro, o bien no tenemos estas asociaciones de hierro no hémico con vitamina C y entonces podemos desarrollar este problema de la anemia. O bien puede haber una absorción alterada, a lo mejor en el tracto gastrointestinal, específicamente en el intestino, pues existe algún proceso inflamatorio, alteración de las vellosidades que origina que no se absorba correctamente el hierro, o bien también puede existir pérdidas sanguíneas, es decir, hay momentos o enfermedades en las cuales puede haber un sangrado y entonces eso nos lleva a las pérdidas de hierro. Por ejemplo, algún tipo de gastritis o algún proceso inflamatorio grave que nos lleve precisamente a este tipo de sangrados. Y bueno, también en el caso de la menstruación, como ya habíamos dicho, si las mujeres no cubren su ingesta diaria recomendada, pues nos llevan a la anemia. Entonces, la enfermedad como tal es la anemia ferropénica, pero la anemia ferropénica se debe a una deficiencia progresiva en la cual poco a poco la baja o el bajo contenido, disminución de hierro, nos lleva a la disminución de los glóbulos rojos y como tal a la anemia. ¿Qué pasa en la anemia o cuáles son algunos de los datos de signos y síntomas? Dentro de lo que serían los síntomas, pues al bajar la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, pues tenemos menos oxigenación en el cuerpo y esto nos va a llevar a que entonces nuestro rendimiento disminuye tanto en cuestiones de trabajo, tenemos dolores de cabeza, tenemos mareos, no tenemos la misma eficacia energética y entonces nos sentimos muy cansados. Y dentro de lo que serían los signos, de los más característicos existe palidez, tenemos la conjuntiva precisamente pálida, las uñas pueden cambiar su curvatura y se pueden volver cóncavas. Entonces todo esto nos lleva al diagnóstico de la anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Ahora, ya que entendimos la deficiencia que nos puede llevar, hablemos sobre el exceso. En el exceso de hierro, ¿por qué se da? Por una suplementación inadecuada. Los pacientes que tienen mala o inadecuada ingestión de hierro
pues van a requerir una suplementación de este mineral, como por ejemplo en el caso de la anemia ferropénica, ¿no? O si vemos que están disminuyendo los niveles de hemoglobina en los pacientes, como por ejemplo los niveles de hemoglobina tienen que ser de 12 o mayor de estos, y si vemos que están disminuidos, pues tendremos que considerar una suplementación y además una dieta rica en este mineral. Pero si los pacientes no lo necesitan y se hace una suplementación, podemos crear un exceso de este mineral y acordémonos que se almacena en el hígado. Entonces, una elevación de esto primero va a ocasionar algunos trastornos en la mucosa intestinal. Después de esto, como se está almacenando, puede llevar una toxicidad sistémica y además el hierro compite con el zinc y con el cobre. Entonces el exceso de hierro nos va a llevar a deficiencia de zinc y de cobre. Entonces hay que tener mucho cuidado con la suplementación que está indicada en casos específicos por falta de ingestión o por la enfermedad de la anemia ferropénica. Ya que entendimos la deficiencia y el exceso y nos quedará muy claro por qué se da uno y por qué se da el otro, hablemos sobre la importancia que tiene el hierro. El hierro es importante en todas las etapas de la vida, precisamente por todas sus funciones y entre ellas la del transporte de oxígeno, pero hay etapas críticas donde es muy necesario tener cuidado o estar checando constantemente el consumo de hierro. Una de estas etapas es precisamente el embarazo. En el embarazo aumenta el volumen sanguíneo y esto acarrea que se requiere mayor cantidad de hierro en las pacientes. Y entonces, al requerir mayor cantidad de hierro, y si en dado caso no se cubre, vamos a tener alteraciones tanto maternas como en el caso del producto, es decir, fetales. Entonces, podemos tener, en el caso de que no se cubra la ingesta de hierro, anemia ferropénica en el embarazo. Y esto trae como consecuencias un recién nacido con bajo peso, un recién nacido prematuro y hasta puede crear una mortalidad materno-infantil. Entonces, hay que cuidar mucho la anemia y con ello el contenido de hierro y el consumo de hierro en las mujeres embarazadas. Ahora, en el caso de niños también es muy importante el hierro, ya que se ha visto que si existe una deficiencia y con ello anemia, los niños van a tener un bajo rendimiento cognitivo, también baja toda la cuestión de motricidad y también conductual, es decir, los niños rinden menos, son niños cansados y entonces todo eso afecta su desarrollo y crecimiento de los niños. En el caso de lo que serían las mujeres en edad reproductiva y adultos mayores, en el caso de edad reproductiva nos queda claro porque hay que tener cuidado con el caso de la menstruación, y en los adultos mayores, pues bueno, porque dejan de consumir ciertos alimentos, entre ellos los de origen animal, y además tienen enfermedades crónicas que pueden asociarse con un mayor requerimiento de hierro y con ello la anemia ferropénica. Entonces es muy importante estar considerando en todas las etapas de la vida el consumo de hierro por el problema de la anemia ferropénica. Ya que hemos entendido todo esto, pues terminamos nuestra serie de los minerales. Entonces te invito a darle like a este video y a suscribirte a mi canal.